Central de Reserva refuerzan este mismo argumento. Resulta que si el pastel, que es el Producto Interior Bruto de la economía, todos los bienes y servicios que producimos en un año en el territorio nacional, lo repartiéramos entre las personas, entre los agentes que participamos en su elaboración, en promedio, el 62% de ese Producto Interior Bruto va en concepto de ganancia para los empresarios. El 32%, la mitad, se reparte entre todos los trabajadores y trabajadoras que participan en la elaboración de ese pastel. Y ese es un dato promedio, extraído de datos del Banco Central de Reserva en la matriz insumo-producto. Pero esta situación es más complicada, es más compleja en algunas ramas, por ejemplo, ingenios. La rama de los ingenios, que dicho sea de paso fue de las primeras actividades que se privatizaron, porque es una actividad profundamente rentable, del 100% de la producción de los ingenios, 92% es ganancia de los empresarios. 92%. Y los trabajadores y las trabajadoras escasamente les corresponde un 5%. 5%. Es una economía entonces profundamente desigual. Y además, durante este periodo, esas tasas de crecimiento tan chicas, repartidas de manera tan desigual, han sido a costa del deterioro de nuestros recursos naturales y del medio ambiente. Ir a bañarse a la desembocadura del río Lempa con una camisa blanca o una camiseta blanca y sumergirse en esas aguas contaminadas del río Lempa, sale desde el agua del río Lempa y tiene la camisa color café. ¿Producto de qué? Del suelo, de las riquezas que se arrastran por el cauce del río hasta el mar. Esa es una pérdida de riqueza nacional, de un factor de producción importante. ¿Como consecuencia de qué? De la deforestación y del deterioro ambiental. Ahora, doctor, ¿por qué entonces los funcionarios del gabinete económico del presidente Saca dicen que la economía ha mejorado en los últimos años y que se ha reducido el nivel de pobreza en El Salvador? ¿Por qué se presenta un país en el cual de repente hay un desarrollo con grandes carreteras, con grandes centros comerciales y con un aeropuerto casi ejemplar a nivel de Centroamérica? ¿Cuál es la realidad del asunto? ¿Qué investigaciones hay al respecto? Bueno, yo creo que tiene razón el presidente Saca. El Salvador tiene una economía que ha mejorado mucho en los últimos años para un núcleo de empresarios muy reducidos. No cabe duda. Después de la primera administración de Arena, conducida por el expresidente Cristiani hasta la fecha, hay un núcleo hegemónico empresarial que se ha beneficiado con las políticas públicas. Y no cabe duda que para ellos el crecimiento de la economía ha sido muy beneficiosa. Pero en contrapunto, hay un sector cada vez más creciente de la población que tiene que emigrar, porque esto es como una bomba de relojería que está a punto de estallar, porque las condiciones de vida de las familias son cada vez más precarias. ¿Quiénes emigran? Emigran principalmente. Este proceso de expulsión comenzó con la gente del campo, por el deterioro. La guerra. Y antes era el exilio político, ¿verdad? La huida por la violencia generada por la guerra. Pero después es un exilio económico forzado. La gente obrera, los campesinos, expulsados por políticas públicas con sesgo antiagropecuario, como lo podemos comentar más adelante. Pero ahora, este grupo de personas migrantes son principalmente gente de capas medias, profesionales que tienen un empleo acá, pero un empleo que se va precarizando. Yo conozco gente graduada incluso en Estados Unidos, que tenían sus empresas, pero que en la dinámica de esta economía salvadoreña han comenzado a quebrar y han tenido que emplearse en trabajos cada vez más precarios. Y eso significa o que el nivel de remuneración no es suficiente para su cualificación profesional, o porque las condiciones de trabajo no son dignas. Y eso es lo que tenemos en El Salvador, una economía que crece poco, y lo poco que crece lo reparte desigualmente, pero además genera empleo de mala calidad y poco empleo. Ahora, el tema de la pobreza es un tema complejo. La pobreza no solo se puede determinar por el número de billetes que una familia tenga en el bolsillo. La pobreza es un fenómeno multidimensional, es un fenómeno complejo que tiene que ver con capacidades,
con derechos que no se pueden realizar. Y eso no se resuelve con $15 de subsidio a una familia en extrema pobreza, que se traduce en 10 centavos de dólar por persona al día para que deje su situación de extrema pobreza, como lo plantea el presidente Saca a través de su programa presidencial Resolidaria. El problema de la pobreza es hondo, es profundo, tiene que ver con falta de acceso a educación, falta de acceso a salud, falta de acceso a vivienda. Es un problema más complicado. Ahora, ¿cómo se mide la pobreza en El Salvador? Se mide a través de un método que se llama línea de pobreza. Y es un método simple, que consiste en que, dado un valor, se tira una línea. Ese valor está definido por la canasta básica alimentaria. El valor de la canasta básica alimentaria marca la línea de pobreza en El Salvador. Y esa línea de pobreza es la que determina todos aquellos hogares que tengan un ingreso inferior al valor de la canasta básica alimentaria, son pobres extremos. Entonces, lo que hemos observado es que las estadísticas de pobreza marcan una disminución de la población en esa situación. Las últimas cifras del Ministerio de Economía demuestran que la población en situación de pobreza en El Salvador llega a 30.8%. 30% de la población salvadoreña es pobre, según el gobierno a través de las cifras del Ministerio de Economía. 21% de esas son pobres relativos, relativamente pobres, y solo 9.6% son pobres extremos. Lo que quiero tratar de explicar, y ojalá que nos quede claro después de esa explicación, es que esa cifra falsea la realidad, y vamos a ver por qué. La canasta básica alimentaria en la zona rural del país tiene a septiembre un valor de $114. Todos aquellos hogares rurales que tengan un ingreso inferior a $114 son pobres extremos. Por ejemplo, don Paco, ¿cuál es su ingreso en su familia? Yo tengo un ingreso de $114.50. Don Paco ya no es pobre extremo, porque está 50 centavos arriba de la línea de pobreza. Niña Paquita, ¿cuál es su ingreso en su hogar? Mi ingreso en el hogar es $113. Usted, niña Paquita, es pobre extrema. Entre don Paco y la niña Paquita es $1.50 de diferencia. Pero su situación, según el instrumento de medición del gobierno, es que una está en extrema pobreza y la otra en pobreza relativa. ¿Cómo opera esto? El programa Resolidaria lo que hace es que identifica a aquellos hogares que están inmediatamente próximos a la línea de pobreza. Por ejemplo, la niña Paquita sería una excelente candidata para la red solidaria. A la niña Paquita, que tiene 113, le dan un subsidio de $15 y se le convierte de 113 más 15, se le convierte en $128. Ha dejado de ser pobre extrema. Pero eso no quiere decir que sus condiciones de exclusión hayan sido resueltas con 10 centavos de dólar para cada uno de sus 5 miembros. Entonces, lo que observamos en las cifras es ese fenómeno, el número de familias que tienen un ingreso que está por encima de la línea de pobreza extrema. Según las cifras del gobierno, existen en El Salvador 3 categorías de población: la población en extrema pobreza, la población en pobreza relativa y la población no pobre. Miren qué curioso. La población en extrema pobreza es el 9.6% de los salvadoreños y salvadoreñas, el 21% en pobreza relativa y el 70% restante no somos pobres. ¿Y por qué no somos pobres? Porque tenemos un ingreso que es superior a $128, a $228. Más de $228 en el campo no es pobre. Entonces, aquí lo que vemos es un fenómeno que se mide de manera inadecuada y que oculta la verdadera raíz de un problema de exclusión y de falta de acceso a servicios públicos. Tremendo, ¿verdad? ¿Y de qué vive este sistema económico actual, doctor? O sea, ¿de dónde provienen las riquezas? ¿De dónde proviene el dinero? Y vamos a hablar en el próximo segmento de esto porque tenemos que ir a una breve pausa comercial.